El Señor los bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carl, para llevarles una palabra acerca de lo que Dios quiere enseñarnos. Él quiere enseñarnos acerca de lo que representa Él para nosotros. Y el título de esta enseñanza es El Dios que nos responde. Para esto yo quiero que tomemos nuestra Biblia, ¿verdad? Y vayamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 64. Y vamos a leer dos versículos de este libro. Dice el versículo 4: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y hace una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Podremos acaso ser salvos? Yo espero, ¿verdad?, que todos tengamos nuestros apuntes, nuestros bolígrafos, porque para esto es la palabra de Dios, ¿verdad?, para llegar a conclusiones. Nosotros formamos nuestro carácter, ¿verdad?, con las cosas que vivimos diariamente, las escogemos para que sea nuestra manera de andar y nuestra manera de caminar en la vida. Pero nosotros podemos llegar a conclusiones erróneas si no tenemos los elementos de juicio necesarios para poder llegar a una conclusión que más se acerca a lo que queremos. Significa que los elementos van a la diversidad de elementos van a tomar parte importante en la formación de nuestro carácter. En este camino vemos que hay dos cosas, ¿verdad?, que impiden que la palabra de Dios funcione en nuestra vida. Una es la incredulidad y otro son las tradiciones y costumbres en que nos hemos arraigado. El libro del profeta Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y dice por qué fue destruido: porque desechaste el conocimiento. Y esto pasa muchas veces, ¿verdad? Nosotros no queremos ahondar mucho en las cosas y llegamos a conclusiones que no son verdaderas y no se acercan mucho a Dios en sus caminos. Un buen maestro, ¿verdad? Un buen maestro es aquel que sabe darle elementos de juicio a sus alumnos para que ellos lleguen a sus propias conclusiones. La Biblia habla de esto, ¿verdad? En este tiempo hay mucha gente que va en el vaivén de las doctrinas que está oyendo. Y la Biblia habla en Efesios 4:4, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias del error. Gente que se aprovechan de la palabra para llevarte a caminos que no son los correctos, o para hacer ganar cosas de ti. Dice el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que todas las escrituras, usted va a ver que hay un fin para que todos nosotros, es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y en estos versículos habla que hay hay una verdad y hay una doctrina de error. Para que nosotros tengamos resultados, debemos andar en las cosas correctas de Dios. Hasta que nosotros no andemos en las cosas, no vamos a ver los resultados que nosotros queremos. Y mucha gente, ¿verdad?, pasan muchos años, siguiendo cosas que a la verdad no son la verdad de lo que dice la Biblia. En Juan 3:34 dice que al que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. Así que Dios es un Dios de verdad, y para eso ha enviado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Y vamos a ver bases de lo que yo quiero decir.
en esta mañana. Colosenses 1:15, y hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Cristo se está hablando. Entonces, tenemos un Dios invisible que creó por medio de su Cristo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, y lo creó para Cristo. Ahora vemos la importancia de cómo nosotros debemos andar como Cristo anduvo en la tierra. Todos nosotros hemos sido llamados a vivir una vida cristiana. Y en esta vida cristiana, nuestra prioridad es conocer a Dios, conocer al Señor Jesús. Entonces, para esta labor, Dios ha puesto hombres, el cual Él mismo les enseña, para que nos enseñen nosotros y completen la obra en nosotros. Efesios 4:11 habla de esto, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero dice el propósito. ¿El propósito cuál es de estos hombres? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y pone una meta. ¿Y cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si alguno se pregunta cuál es mi meta aquí, es andar en toda la plenitud de Cristo. Toda la fe, todo lo que hizo Cristo aquí en el mundo. Y aquí la palabra conocer. En el griego se traduce epinopsis, que es un conocimiento por experiencia. O sea que es un conocimiento o habilidad derivado de la observancia, de la habilidad, de la participación en la vivencia. Es un conocimiento derivado de la observación, de la participación y de la vivencia que tú tienes con Dios. Así que no es un conocimiento mero, porque a cualquiera usted le pregunta, ¿usted conoce a Dios? Y ellos dicen, sí, yo lo conozco. Porque lo han leído. Lo han leído en libros y en la escritura, lo han leído. Pero conocer a Dios por experiencia es otra cosa. Y esto lo puedo explicar. Mire, cuando Dios elige a Moisés y le da la misión, dice, yo quiero que tú vayas a Egipto y liberes mi pueblo de la esclavitud con que los tenía Faraón. Y Moisés le pregunta a Dios, he aquí yo voy al Faraón, o he aquí yo voy al pueblo de Israel, y si ellos me preguntan quién me envió, a quién yo tengo que anunciar. Y en Éxodo 3:14, y esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos, porque a veces las traducciones no son muy fieles al original. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado. Ok. Esto deja muchas preguntas en nosotros sobre el nombre de cómo Dios se manifiesta en el pueblo. La traducción hebrea dice así, yo seré el que seré, o yo seré el que estaré. Entonces, tenemos que acordar una cosa. Es un evento que Moisés le está diciendo al Señor. Voy allá y si me preguntan quién me envió, ¿qué le voy a decir? Y esta traducción se acerca más a lo que queremos explicar hoy. Significa yo seré en el momento la solución tuya. O yo estaré en el momento en la solución tuya.
Yo soy el que seré, yo soy el que te voy a responder en medio de tus aflicciones. Entonces los nombres del Señor, ¿verdad?, toman relevancia en el desierto, en medio de las necesidades del pueblo. Y así es que se va a manifestar en todos nosotros. Jehová, y todo, podemos conocer todas las situaciones. Fíjese, Dios llama, le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que me hagas algo. Quiero que me sacrifiques a tu hijo y a tu único hijo. Así que Abraham toma su hijo, toma algunos siervos y se va al monte y lleva a su hijo encima del monte, hace un altar. Y el hijo le pregunta, mira, papá, yo veo la leña, yo veo el fuego, yo veo el altar, y el sacrificio, ¿dónde está? Y Abraham dice, Dios proveerá. Y ese es el tema de hoy, ¿verdad? Dios es el que se manifiesta en medio de tus necesidades con una solución. ¿Qué hizo Abraham después? Vio enredado en una rama, en un zarzal, a un carnero por sus cuernos. Entonces Dios proveyó ahí la solución de Abraham. Y así mismo, ¿verdad? Jehová Shama, el Dios que siempre está presente, el Yahweh Salón, yo soy tu paz, el Yahweh Sikenu, yo soy tu justicia, Jehová Shaddai, yo soy el Dios más que suficiente. Y todos estos nombres es que Él se manifiesta. Entonces, en las circunstancias de tu necesidad, Él se va a manifestar. Y Él así es que quiere que tú lo conozcas. En tu necesidad, Él se va a aparecer y a solucionar la que sea. Yo soy el Shaddai, el Dios más que suficiente para ti. Yo soy el que siempre está presente. Yo soy tu proveedor. Y ese es el nombre con que Dios quiere que lo conozcamos. Porque es un Dios de hechos. Es un Dios que hace. Y esto es lo que dice el pasaje que los leí al principio de esta exhortación en Isaías 64. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos han percibido, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hicieses por el que en Él espera. Y esto da la clave de cómo es que vamos a conocer a Dios. El que en Él espera. Significa, ¿verdad?, que en medio de las circunstancias nosotros debemos tomar una pausa y esperar. Lo que aprendemos a esperar somos lo que vamos a conocer a Dios por experiencia. Yo puedo decir en mi vida muchos pasajes que yo he pasado en que Dios se manifiesta y Él sabe lo que Él es, el Dios más que suficiente. Ahora, fíjese en esto. Dios lleva al pueblo de Israel en medio del desierto para que ellos tengan esa experiencia con Él. Las experiencias que tú tienes con Dios personalmente son aquellas que te van a ayudar en los momentos más difíciles en tu vida. Dios le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos o no. Dice el versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Pero todo esto tiene un propósito. Todo, dice al final del versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios está enseñándole al pueblo que no solo de tus esfuerzos personales vas a vivir,
está enseñándolo que hay una alternativa. Y esto nos lleva a entender que Él está enseñando a depender de Él. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces Dios sabía todo lo que ellos iban a pasar en el desierto. Y sin embargo lo permitió. Miren, nosotros cuando aceptamos al Señor, pareciera que el mundo se nos vuelve en contra. Los familiares, las amistades, usted nómbrelo. Dios sabía eso también. Así que Dios se presenta en nosotros para solucionar los problemas cuando aprendemos a esperar en Él. Acuérdense que esperar es tomar una pausa en medio de las circunstancias y darle a Dios y que Él actúe en medio de nosotros. Y el pueblo de Israel, yo veo en las Escrituras que no entendió esto. Porque siempre que se presentaba una aflicción, no había agua, no había comida, no había... Acuérdense que está en un desierto. Y cada vez que ellos veían estos problemas, ellos se quejaban y venía Dios y les resolvía el problema, pero nunca pudieron concluir este pensamiento. Si Dios puede, en medio de las circunstancias, resolver mi problema, ¿por qué no en medio de ellos me hablo a Dios y espero en Dios? Dios producía el milagro. Entonces debo entender, no hay comida, me dio maná, no hay agua, lo sacó de la piedra, todo, ¿no? Que un día se me antoja que quiero carne y trajo codornices que comí hasta saciarme. Entonces tengo que entender una cosa, Él es mi solución y nunca me dejará acostarme con hambre. Y estas son las conclusiones que debemos llegar nosotros. Mire, hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida que nosotros los provocamos. Porque aquí la tendencia de mucha gente es decir, yo estoy pasando por una prueba de Dios. La prueba de Dios no es porque Dios te la ha puesto, sino porque algunas veces son las que tú te las has buscado tú mismo por tus malas decisiones. Ahora, mire esto. Y esto es definitivo para nosotros que estudiamos la Biblia. El Éxodo 13:17 dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que era más cerca. Sí, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelven para Egipto. Piensen esto. Dios evitó, ¿verdad? Ellos habían recién salido de Egipto y iban al camino más corto. Y ese camino más corto es el mismo camino que usó los hijos de Jacob cuando fueron a José a Egipto. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Había hambre por toda la región y José había tenido sueños que le había interpretado a Faraón y le había dado la solución de guardar alimentos. Así que Egipto era el centro de donde todo el mundo iba a comprar, y el camino que usaron los hermanos de José fue este mismo camino, que era mucho más corto. No era un desierto. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Dios sabía que en este camino nosotros íbamos a pasar por dificultades. Y es inevitable, ¿verdad?, que pasemos por unas cosas en la vida que tenemos, pero lo importante aquí es cómo entras y sales de ahí, porque dependiendo de cómo tú manejes la situación, puede tener un rotundo fracaso o puedes salir con una experiencia que te va a ayudar en situaciones futuras. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, hermano, nosotros vamos entonces a conocer el carácter de Dios. Cuando leemos el Nuevo, conocemos el amor de Dios. Y el amor de Dios está centrado en esto.
que viendo la necesidad del hombre, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y acuérdense una cosa, el trato de Dios con el pueblo de Israel no es el mismo con el de nosotros. Ah, pastor, entonces Dios hace acepción de personas. No, hermano. Estamos hablando de un pueblo que su corazón no había sido regenerado. El de nosotros sí ha sido regenerado. Entonces el trato es diferente. Nosotros entonces, fíjense, Dios dice en Deuteronomio 2 que Él lo hizo para probar lo que había en su corazón. Pero ya Cristo pagó por eso. Dice la Biblia, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero tal vez esta traducción no, la Reina Valera no lo deja muy claro. La traducción de la lengua actual dice así: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús no pecó. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Dios no está probando ahora nuestro corazón. En la iglesia yo he oído tantas cosas. Dios me puso un dinero para ver, pero eso no es Dios. Dios me puso a la rubia o a la morena para que yo... No lo hizo Dios. Dice la Biblia tácitamente. Dice Santiago 1:13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros entonces debemos entender esto, ¿verdad? Las pruebas que vas a tener en la vida estando en Cristo es sobre vuestra fe, sobre nuestra fe que tenemos para desarrollar. Y si es Dios, está desarrollando en nosotros la fe en Él, la fe en las palabras que Él nos ha dado para que nosotros podamos andar en la vida sin problemas. Y esto lo dice Santiago también. Dice: hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, sabiendo, hay un resultado en ti cuando Dios está probando tu fe. Mire, entonces, pastor, ¿está bien pecar? No, de ninguna manera. Escuche esto. Nosotros fuimos regenerados en nuestro espíritu y estamos esperando la redención de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Prácticamente dice la Biblia. Quiere decir, ¿verdad?, que en nosotros han quedado hábitos que se pueden luchar contra ellos cuando servimos a Dios. Mire, si yo digo en mi caso personal, cuando yo comencé a servir a Dios, ya no tenía tiempo para estar con los hábitos de mi vieja naturaleza. Entonces, Romanos 8:12 dice que si vivís conforme a la carne moriré, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Así que los hábitos se van desprendiendo de nosotros cuando no tenemos el tiempo para dedicárselo a ellos, cuando no nos metemos en esos problemas. Significa ahora, ¿verdad?, que nosotros podemos andar libre en esto. Las cosas que yo hacía antes ya no las hago. ¿Por qué? Porque no hay el tiempo, porque y eso lo dice Romanos 6:22.
y que ahora ha sido hecho por siervos de Dios y tenéis como fruto vuestra santificación. Cristo nos restauró a la posición, y piensa en esto, ¿verdad? Nos restauró a la posición que tenía Adán en el principio, la posición de dominio. Y usted debe considerar esto. Cuando nosotros ordenamos, cuando nosotros hablamos, el cielo se pone de acuerdo con nosotros. Y el reino del infierno tiene que obedecer. Jesús le dijo eso a Pedro cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Cristo le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo: Pedro, a ti yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué Pedro le está diciendo? Mira, simplemente atar y desatar es permitir o no permitir. Y yo veo algo bien, ¿verdad?, que es sólido en nuestra vida. No está diciendo todo lo que yo te mande atar, no. Está diciendo todo lo que tú permitas. Si tú lo permites, yo lo permitiré. Si tú no lo permites, yo no lo voy a permitir. Así que nosotros tenemos el respaldo de Dios en las cosas que nosotros hacemos. Ahora, alguno puede preguntarme, pastor, ¿y por qué yo veo que algunas cosas se resisten todavía cuando yo les hablo? Yo hago el intento y no, a veces se vea que no funciona, como si Dios me hubiese abandonado. Y esta pregunta nos la vamos a hacer todos nosotros los cristianos. Pero ahora debemos acordar entonces cuál es la verdad de las cosas. Escuche esto. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Él dijo, ¿verdad? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿verdad?, que somos representantes. Entonces, la autoridad nuestra depende de cuánto estemos ligado a Cristo. Porque puede usted abre la boca, sí, pero si no ven que usted está sujeto a una autoridad superior, los espíritus se le van a resistir. En Mateo 17, y este es, verdad, quiero terminar con esto, es un caso bien instructivo para nosotros. Yo lo aconsejo, ¿verdad?, que lo lea y lo lea muchas veces, porque nos enseña mucho acerca de la autoridad del Señor. En Mateo 17 dice: respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Y respondió Jesús al demonio, reprendió Jesús al demonio, y al cual salió del muchacho, y este quedó sano en aquella misma hora. Ok, el escenario es este. Jesús está en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Santiago, y al pie del monte estaban los otros apóstoles y había un gentío con ellos. Y estos apóstoles, los 9 que estaban ahí, intentaron echar fuera un demonio de un muchacho y no pudieron. Cuando llegó Jesús a donde estaba el gentío, llegó el padre del muchacho y le dijo: mira, Señor, ten misericordia de mí, porque yo he traído a mi hijo a tus apóstoles para que lo sanasen y no lo pudieron sanar. Y había una discusión ahí. Por eso Jesús baja y le habla a sus apóstoles, ¿verdad?, no muy que nos agrade. Si algunos hablamos así, hermano, yo creo que la gente se va de la iglesia. Le dice: oh generación incrédula y perversa. Y fíjese en la palabra esta, perversa.
perversa quiere decir, ¿verdad? Está en el griego diastrafo, es la palabra griega, que significa pervertir, que significa dar una mala interpretación de los hechos. ¿Cuál era la discusión que tenían los apóstoles? Ellos estaban viendo por qué, y ellos le hacen la misma pregunta al Señor después: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar afuera? Y Jesús, ¿qué le contesta? Por vuestra incredulidad. ¿Y qué significa eso? Significa, ¿verdad?, que incredulidad es dar el valor a otras cosas igual que a la palabra de Dios. Si tú crees que algo tiene, o tú has hecho algo por mucho tiempo, entonces vas a comparar y no te vas a sostener en la palabra de Dios. No sé si lo dije bien de manera que la entendamos, pero la idea es esta. Ellos estaban discutiendo por qué nosotros no lo pudimos sacar afuera, y uno de los pensamientos principales de los apóstoles era este. En Juan 9 dice, vieron a un ciego y le dijeron: ¿quién pecó, este o tus padres? Y esto era lo que ellos discutieron. ¿Será que el padre de este niño ha hecho algo, por eso nosotros no lo podemos sacar? Y aquí se forman las malas representaciones de Dios. Jesús no iba a preguntarle: mira, si tú eres fiel a la iglesia, si tú estás convertido, si tú... Nada de eso, si tienes fe para... Nada. Porque su autoridad es sobre todo el mundo espiritual. Así que estos apóstoles estaban creyendo, y estaban creyendo otra cosa. Estaban creyendo, en lugar de concentrarse en las palabras que dijo Jesús. Asimismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que acercarnos más a la fuente de nuestro poder, que es el Señor. Y déjeme decirle a mí, muchos claman y dicen al Señor: Señor, yo necesito que me unjas con poder. Cuando uno se da a sí mismo, a una persona, ¿qué más falta por dar? No hay nada más. Si yo me doy a mí mismo, ya no hay más nada que yo puedo dar. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene al mismo Señor morando en usted. ¿Qué más puede dar? Usted tiene todo lo necesario. Entonces, la falta de consagración en el Señor causa estragos en nuestra autoridad que tenemos. Fíjese eso. En la Biblia, en Hechos 19. No, en Hechos 19 habla de... No, en Hechos 16. Pablo y ellos hablaban de unos exorcistas ambulantes, los hijos de Zebón. Ellos también mencionaban, ellos le decían a las personas, exorcistando: yo te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Pero no estaban pegados a la fuente. Si yo creo en la palabra, yo me estoy pareciendo más a Cristo todos los días, y tengo que vivir en ese pensamiento. Así que yo quiero terminar con esto. Yo creo que tal vez me he pasado el tiempo, pero la palabra es para... Qué gozo, ¿verdad? Es analizarla y verla y concatenar versículos unos a otros para buscar la verdad de las cosas. Si no andamos en la verdad de las cosas, si estos, fíjense, los apóstoles estos, si ellos mantenían este pensamiento de ¿quién pecó? Esa es incredulidad. O está bajo una maldición generacional. Las maldiciones generacionales, Cristo cortó con esto en el mismo capítulo de Ezequiel 18. Es que tenemos que concentrarnos. Nuestra autoridad y poder es sobre todo el mundo espiritual.
Así que yo quiero terminar, ¿verdad? Y yo cada vez que un pastor dice que va a terminar, hermano, se extiende y se extiende. Y si me dejan, voy a estar todo el día aquí. Así que solamente vamos a orar y recuérdense, Cristo restauró a nuestra posición de dominio. Dios le dijo al principio a Adán, le dijo, mira, sojuzgar la tierra, poner el orden en las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La restauración de la posición no significa andar, sino poner en orden estas cosas. Todas las cosas. Y nuestra autoridad tenemos que ejercerla. Poner dominio, el dominio sobre todas las cosas. Así que vamos a orar, Padre, gracias por los creyentes, con los oyentes, por todos los que están oyendo esta presentación. Yo te doy gloria por tu misericordia, tu fidelidad, porque tú no eres un Dios que mientes. Asimismo, tu fidelidad como la demostraste en el Antiguo Testamento, a través de los nombres que adquiriste y tu grandeza en ese tiempo, esa misma fidelidad tú nos has dado a nosotros cuando tú dices que en tu nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes y si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos las manos y se sanarán. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Padre. Y en el nombre de Jesús tú has dado una autoridad a todos nosotros, todo lo que hemos creído en Cristo, para que andemos en tu voluntad para atraer el mundo hacia ti. Padre, gracias. Y en el nombre de Jesús yo hablo a toda enfermedad ahora. Si usted tiene alguna enfermedad, solo ponga la mano ahí donde está. Y en el nombre de Jesús yo ordeno a toda enfermedad que se vaya. Vete ahora de ellos en el nombre de Jesús y sean sanos de sus pies a sus cabezas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga a todos, hermanos, y esperemos vernos la próxima vez. Amén.